Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Sí. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos televidentes, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ya en el set principal del Sol de las Noticias tenemos la presencia de una joven talentosa con esa gran vocación de servicio. Se trata de Sara Esther Ruiz Núñez, nuestra invitada de hoy. Es orientadora y consejera educativa, maestra de educación primaria, secundaria y preescolar y próximamente universitaria. Pertenece a la parroquia Sagrada Familia, al movimiento catecomunal. En un intercambio cultural fue ganadora de una beca allá en Canadá y también en Nicaragua. Ha figurado muy felizmente en voluntariados en pro de los niños y jóvenes adolescentes. También voluntariado en la Universidad Pedagógica con entrevistas de radio y televisión. Actualmente realiza voluntariado en el SPDHTV, qué interesante. Y conoceremos muchísimo más con la invitada de hoy, Sara Esther Ruiz Núñez. Bienvenida. Gusto tenerla esta mañana, Sara Esther, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Javier y Alan, gracias por haberme invitado. Y a todos nuestros televidentes, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las actividades, ¿verdad? Que en la Iglesia Católica se llevan y realmente que como cristianos debemos pues de asistir. No, pero también queremos saber de Sara Esther. ¿De mí? ¿Qué más quieres saber de mí? No, claro. ¿Qué tal su estadía en Canadá? ¿Cuánto tiempo le tocó estar y cuál era el objetivo de estar en Canadá? Bueno, realmente era un intercambio cultural donde fuimos varias chicas, porque era un intercambio intercultural de mujeres, donde estuvimos en Nicaragua y en Canadá haciendo servicios de voluntariado en organizaciones, ¿verdad? Donde pudimos aprender muchas cosas en 4 ejes transversales. Uno era salud, otro era violencia, otro era medio ambiente y otro era equidad de género. Entonces, esos temas pues pudieron estar muy presentes en mí durante esos 6 meses, fueron 6 meses, ¿verdad?, de intercambio cultural, donde pude aprender muchas cosas referentes a esos temas y que realmente una experiencia en el extranjero, solo el hecho de viajar, por ejemplo, te abre la mente, el hecho de viajar te educa también.
Y gracias a las supervisoras y a las personas que realizan este tipo de proyectos en pro para el desarrollo y educación de los jóvenes, las mentalidades cambian. Y vemos también las diferencias que existen entre países, ¿verdad? Aunque estemos muy cerca de Nicaragua, existen también diferencias. Somos centroamericanos, pero igual existen esas diferencias. Ahora, este tema del voluntariado no es un tema aquí en Honduras que podemos decir tenga tanto auge. Habrán algunas organizaciones que quieran o que tengan algunos perfiles para el voluntariado, pero en sí, ¿qué es el voluntariado? ¿Por qué en Honduras no ha tenido tanto auge? Yo no diría que en Honduras no tiene tanto auge, para mí que sí lo hay. En Honduras existen muchos jóvenes que asisten a organizaciones o a diferentes lugares, sean entidades públicas o privadas, donde realizan su voluntariado sin ningún tipo de remuneración. ¿Qué tipo de acciones son las que ejecutan? Bueno, depende, por ejemplo, el enfoque que tenga la organización, depende de los proyectos que hagan. Ustedes saben que los proyectos normalmente no duran muchos años, sino que se mantienen por un cierto determinado tiempo. Y eso va a depender también, por ejemplo, el voluntariado para mí es un don de servicio. Un don de servicio porque no te están pagando, no te están remunerando nada. Es también tu tiempo el que estás dando a la organización. Pero ¿qué obtienes a cambio? Lo que obtienes también es el aprendizaje. Un aprendizaje que no te va a durar por el momento, por ejemplo, como una educación formal, ¿verdad? Que muchas veces eso es muy tradicional, sino que es para toda la vida. Entonces, esa es la importancia también del voluntariado. Es el acercamiento a la gente que tiene necesidad o que sea Así es. que está siendo atendida por alguna determinada organización, pero llegan jóvenes. Así con es. el propósito de impulsar. De impulsar así los proyectos, y vemos que también los jóvenes somos, por ejemplo, líderes de los proyectos. Las organizaciones dejan que los jóvenes seamos como los protagonistas de los proyectos en los cuales nos desenvolvemos. Y realmente esto es el aprendizaje neto, pues. Y ver que también esto te impulsa, por ejemplo, o te hace llevar tu vida por otros rumbos, donde el servicio es como tu base, es como lo que querés hacer por el crecimiento de una sociedad. ¿Y cómo accesar a esas organizaciones? ¿Cómo accesar? ¿Cómo accesar a los viajes, a los intercambios culturales? Bueno, más que todo, sabemos que somos nosotros como país tercermundista, somos apoyados por organismos internacionales, los cuales, por ejemplo, Canada World Youth es un organismo que impulsa intercambios culturales junto con organizaciones como ASONOC, que es la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales aquí en Honduras. Entonces, por ejemplo, ambas se fusionan y ambas hacen que muchos jóvenes, a través de aplicaciones, por ejemplo, a través de correos, encuestas, uno puede verse beneficiado a través de ello. Concurso, pero ¿qué tipo de parámetros hay que medir para... o pasaste para poder ser electa? Bueno, más que todo, uno aplica, por ejemplo, una encuesta, cuáles son tus temáticas o por las cuales te ves interesadas. Por ejemplo, ellos se basaron en salud, equidad de género, ¿verdad? Medio ambiente. Y uno tenía que elegir, además de poner todos sus datos personales, cuáles eran sus intereses. Entonces, claro, ellos se basan, por ejemplo, en que también uno, o sea, como tenga el don de servicio. Entonces, yo apliqué a través de un correo. Y el correo les fue enviado a esas personas. Y ellas, entre miles de correos, por ejemplo, eligen qué personas ven como más interesada o qué persona, por ejemplo, puede servir a tu país. El hecho de que, por ejemplo, vayas a un país, no busques quedarte en ese país, sino que aprender de todo y poder llegar a tu país, servirlo, extraer de todo lo que aprendiste, extraerlo y poder comunicarlo a las demás personas y que éstas se vean como motivadas a servir también, a que puedan también verse educadas a través de estos temas, porque el tema, por ejemplo, de equidad de género en nuestro país se está trabajando desde muchos años atrás, pero ha sido tan duro para las organizaciones poder lograr un cambio de mentalidad, en esa mentalidad machista que no solo existe también en los hombres, sino que también en las mujeres, ¿verdad? Y cambiarlo ha sido muy difícil, por ejemplo, para Plan International, que es una organización que trabaja a nivel mundial y que hace proyectos
en pro, por ejemplo, de la educación de las niñas, porque el hecho de que una niña se eduque en países, por ejemplo, del continente asiático o del continente africano, donde se ven como más violentadas de sus derechos, estas niñas pueden crecer y ser alguien en la vida y poder promover los derechos y poder promover también muchas temáticas en donde el mundo de alguna manera crece. El hecho de que una mujer se eduque, el mundo crece también mucho más rápido. Ahora, hay varios temas que impactan de alguna manera a la juventud y que van marcando ya también el futuro de diferentes aspectos. Y uno de esos aspectos que usted ha abordado hace un momento, Sara Ester, es el tema de la educación sexual en las niñas. También. Seguimos viendo que en Honduras, no desde ahora, ha sido desde siempre. Lo que pasa es que antes una cipota que iba a salir embarazada, y comentamos casi siempre aquí, porque solo damas invitamos, y vemos que el promedio de mujeres que hemos invitado han tenido que parir o tener sus hijos entre 15 a los 18 años. Aunque sean exitosas. Aunque sean exitosas. Sí. Y se da otro fenómeno, que cuando vamos y nos comentan de su familia, resulta que la abuelita se casó de 15 años, tuvo su primer hijo de 15 años, y que la mamá también tuvo sus hijos a los 15 años. Entonces es una situación que no creo que solo en Honduras, sino que en el mundo, por la cuestión de las redes sociales, puedan estar influyendo a que haya una cantidad importante de niñas en esta situación de tener sexo prematuro. Dentro de esta dinámica de la que usted está, se aborda con tanta libertad el tema de buscar a estas jóvenes para evitar que sucedan estas cosas. Bueno, y te lo puedo decir también viendo desde el punto de vista como orientadora educativa. Realmente es, como usted mencionaba, el hecho de la educación fundamental. Educación formal y no formal contribuyen a evitar este tipo de casos donde la mujer salga embarazada a tempranas edades. Creo que en un país como el nuestro, donde muchas veces nos vemos bombardeados por una serie, por ejemplo, de noticias, de casos, de, por ejemplo, mi vecina también, ¿verdad? Salió embarazada. El hecho de que yo quiera salir de mi casa y no encuentro otro medio que tal vez juntarme con el que me tiró cuentos, ¿verdad? Como dice la gente. ¿Las novelas? Las novelas, los medios de comunicación, sin duda, también influyen, ¿verdad? Pero el hecho también de que una mujer quiera ser libre, quiera, por ejemplo, independizarse o no tenga trabajo, porque el hecho también del desempleo, el estar haciendo nada, no contribuye también al desarrollo de un país, y esto también tiene consecuencias. Las mujeres toman decisiones equivocadas. También el hecho de ser pobre también de alguna manera contribuye a ello. Y también creo que una de las bases que falta aquí en Honduras es, por ejemplo, hacer que los jóvenes sueñen, que luchen por sus sueños, que quieran alcanzar las metas. Y vemos como muchas jóvenes, o también muchos jóvenes, hombres, ¿verdad? Dicen, no, yo realmente quiero trabajar porque estudio y veo, por ejemplo, mi primo estudió y no tiene trabajo. Y veo que yo, si trabajo en el mercado, por ejemplo, cargando, o trabajo en el mercado o en algún otro lugar donde a mí me puedan pagar, bueno, yo tengo mi dinero, con eso me muevo, con eso puedo hacer una casita, aunque sea pequeña, y estuvo. Entonces, el hecho de no educarse, pensar así, tener esas mentalidades, que también muchos jóvenes que están estudiando en instituciones públicas piensan así. Y es triste ver cómo muchos jóvenes no tienen sueños. Y el hecho de no tener sueños, pues te ayuda a llevar una vida también sin sentido. También no educarte. Por ejemplo, mis papás siempre me educaron y me dijeron, Sara, vos tenés que casarte, tenés que tener tus hijos bajo un matrimonio. Entonces, el hecho de que también tus papás te eduquen también con una fundamentación, que es lo que te manda Dios a cumplir los mandamientos, también es importante que los papás puedan también enseñarle eso a sus hijos. Ok, pero Sara es un testimonio de vida de eso, justo. Sí. Sara es una chica de barrio, igual que nosotros, nos creamos en el barrio, casi en la misma zona. Sara ha recibido esas presiones del vecino, esas presiones del compañero del colegio, esas presiones de los amigos.
¿cómo manejarlo? Y cómo hasta hoy decir que serás una joven... Es que a Alan le preocupa siempre eso de que, ¿por qué la presión social de la presión? Sí. Porque yo sí creo, y lo viví, y no sé si tú lo has vivido, pero sí lo he vivido, que la presión social, la presión del colegio, la presión de la U, la presión de las malas amistades, lo lleva a uno a cometer errores. Bueno, lo que pasa es que también puede ser una buena amistad, el decirle, mira, casate y ese muchacho es el que te conviene y de repente es el príncipe azul, es un hombre correcto, de buenos modales, de buenos principios. No todo el tiempo las amistades dan el mal consejo. Pero ¿sabes qué quiero aprovechar? La presencia de ella, que es una chica de barrio. Y en la misma zona, pues en el mismo perímetro nuestro. Entonces, se dice que la chica de barrio es más propensa a que le vaya mal, a que la embaracen temprano, a que le vaya mal en la vida. ¿Cómo lo has manejado ese tema? Bueno, más que todo, como les decía anteriormente, mis papás, ¿verdad? Mis papás, creo que una familia nuclear también ayuda y contribuye muchísimo a que una sociedad pueda avanzar y que los hijos puedan tomar decisiones correctas. También el hecho de que, por ejemplo, yo no quiero tener un hijo bajo las condiciones, por ejemplo, en las que estoy. Aún no soy independiente, aún yo no tengo una casa, aún yo no tengo incluso ni cómo moverme. Pero el hecho de que yo quiero cumplir mis sueños, que yo quiero tener, por ejemplo, algo seguro en las cuales mantener mis hijos y también darles educación a mis hijos, porque es muy importante la educación. Hasta no estar segura y de tener esa base, yo no me hallo capaz de tener un hijo. No es mucho cálculo eso. Sí, no es mucho cálculo versus la vida real. Sí. No quiero sé cómo cumplir mis sueños. Para mí mis sueños es fundamental cumplirlos. Si yo no cumplo mis sueños, creo que no puedo decir más adelante que he tenido éxito en mi vida. Entonces, hasta no cumplir yo mis sueños, no puedo también tener un hijo, porque mis sueños contribuirían también a la educación de mi hijo, a darle la atención también de vida a mi hijo. Claro, y es respetable cada visión que se tenga en la vida. Por ejemplo, hay gente que su visión es casarse, ¿verdad? Están todos desesperados que cuál título universitario, lo que están viendo cómo salen de su casa, porque no, tal vez las condiciones, yo no diría tal vez en el tema de los padres, pero sus condiciones no son las más favorables, ¿verdad? Favorables o no de admisión. Si hay limitaciones en una casa, hay una joven que dice, no, es que yo no quiero vivir en esta condición donde yo vivo, yo quiero salir quiero un marido que me mantenga. También los comportamientos normales, que creo que es parte de los jóvenes, es asumir una actitud de rebeldía en determinados años de su vida. Y también, que a veces los padres no tenemos la capacidad para entender que hay rebeldía. Y Javier, también tiene que ver muchas veces con la presión que mencionaban hacia ustedes. Como hombres, no solo existe presión hacia nosotras. Por ejemplo, ustedes, no dudo de que más de alguna vez les dijeron, si no tenés relaciones sexuales, o mejor definido coito, con una mujer, no sos hombre, ¿verdad? No, y los padres, o si no fumás, si no te drogás, siempre, ¿verdad? yo no creo que ahora no, pero antes los papás más bien se encargaban de alguna manera de buscar algún amigo que llevara a su hijo a un prostíbulo, porque ¿también? De esa manera él creía que sacaba a su hijo de la zona de peligro, ¿verdad? De que él pudiese tomar alguna orientación diferente. De una orientación. Entonces era una actitud evidentemente machista, que es el producto de la misma sociedad. Y las presiones, yo me casé a los 32 años y de alguna manera yo siempre, poca gente, ¿verdad?, me hacía comentarios. Pero yo siempre tuve la capacidad para, cuando alguien me cuestionaba, decir, no he encontrado la persona adecuada, ¿verdad? Tampoco tengo las condiciones económicas para hacerlo. Porque también es aventurado. Es una locura. Que alguien se meta a una cuestión de matrimonio. No es aquel que quiere alcanzar, tener millones de lempiras para poder tomar una decisión, porque el solo hecho de que un amigo le comente que hay que comprar una lata de leche entra en terror. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, entonces ven el matrimonio como algo imposible por una lata de leche. O sea, si al que no puede darle de comer, el que se preocupa por una lata de leche, por los pañales del niño, y que no puede dar techo a la familia que va a construir, hombre, ese está cabal, mejor que no busque. En el caso del hombre yo creo que está más obligado a ese tipo de cosas.
Bueno, y creo que son ambas partes, ¿verdad? Lo que pasa es que por la cultura machista que existe en nuestro país, que incluso las mujeres, ¿verdad?, lo tienen, piensan, bueno, él me va a dar todo, que yo solo tengo que tener los hijos, tengo que hacer la casa, cocinar, pero es que y también no es es bíblico, así, no debe es bíblico, así. nos da la responsabilidad a los hombres de que tenemos que mantener a nuestras familias. Pero recordemos y remontémonos a los tiempos también y a la cultura también que existía bueno, que existe aún en esos países, ¿verdad? Entonces, está de más decir, por ejemplo, de que fuera muy raro que no mencionaran eso en la Biblia, cuando hasta el día de hoy se ha arrastrado eso, ¿verdad? Sí. Vemos que a muchas niñas allá son violentadas, son casadas también en una edad muy temprana. Entonces hay que ver todo eso. Pero miren, fíjense que ahí es donde se da de repente alguna controversia en estos sentidos. Si uno va a ver, yo estoy en contra del sometimiento del hombre en una actitud absurda de golpes y de pretender imponer su mandato dentro del hogar. Pero los que somos cristianos tendremos a creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que quien es el que dirige la casa es el esposo, con la contribución lógicamente de su esposa. Y ahí usted ve que la mayoría de los hogares que están bajo ese criterio son matrimonios consolidados. El matrimonio donde la mujer pretende asumir el control del hogar, regularmente son matrimonios fracasados. ¿Pero cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe? Definitivamente. ¿Sometimiento? No, sometimiento, bueno, va a depender también muchas veces de también cómo lo vea la esposa, ¿verdad? Sí. Pero yo, desde mi punto de vista, son ambos. O sea, ¿por qué no las decisiones no solo las toma uno, sino que las toman ambos? Si ambos toman las decisiones, mágicamente el hogar va a marchar bien. En una familia nuclear, donde los padres toman decisiones, los dos, es decir, están en acuerdo los dos, mágicamente el hogar va a marchar bien también. Yo le digo ejemplos que tienen que ver casi con la vida de matrimonio. En la iglesia solo hay un papa. Y de ahí parten las decisiones. Hay una jerarquía. Entonces, el Papa toma una decisión y los feligreses muchas veces puede ser que estén a favor o estén en contra de una decisión de una sola persona. Presidente solo hay uno. Presidente solo hay uno. Vaticano. No, hay un presidente y el presidente toma decisiones, nos guste o no, en los Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, en México. Director solo es uno. Un ministro o ministra, uno, y él tiene que tomar las decisiones y puede ser que a los demás no les guste. Con esto no quiero yo asumir una actitud de machismo, sino que debe haber una dirección, ¿verdad? Compartida, de repente, sí, eso se adquiere a través del tiempo y con la madurez, pero sí poder guiar a la generación en ese sentido. Bien que yo veo, y se lo tengo que decir con mucha claridad, la mayoría de los fracasos actualmente en los matrimonios es por ese pleito de la mujer por querer alcanzar el nivel de liderazgo del hombre en la casa. No sé, me da la impresión, y yo solo digo en 50 y pico de años que tengo, y he visto en todos los órdenes, profesionalmente, en la vida familiar, en la vida de amigos, en el gremio. Cada vez que hay una actitud de esa naturaleza, los matrimonios tienden a fracasar. ¿Cómo lo ven? Sí, claro, porque un hombre no le gusta que le estén imponiendo, ¿sí? Igual, bueno, si a mí un hombre me impone, también yo voy a saltar, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el hecho de compartir. A mí me enseñaron equidad, y equidad es lo que yo debo enseñar y transmitir a mis hijos. Imagínese cómo me voy a sentir yo como mujer, que usted quiera imponer algo todo el tiempo, tener la dirección de un hogar, cuando son ambos, son pareja. O sea, llevan una vida compartida. Muchos también matrimonios han fracasado porque todo el tiempo el hombre quiere mandar. Y hay mujeres que se ponen y reflexionan y dicen, bueno, yo aquí también tengo palabra. Entonces, claro, muchos matrimonios se disuelven. El hecho de no poder comprender a su pareja disuelve. O sea, los matrimonios ahora, porque hay tantas familias monoparentales también el día de hoy. Pero hay un dato, ahora hay bastante madres solteras. Muchas madres solteras. Como nunca en la historia. Y yo creo que eso sí es de ahora. Ahora, ¿cuál? Las madres solteras. No, es de ahora. Esa es de toda la vida, hombre. Desde que yo tengo uso de razón. Nosotros vivíamos a la par de una cuartería y de 10 cuartos, 9 vivían madres solteras. Se destacan las madres solteras. Sí, ahora no, porque han salido, ellas dejaron de estar
arremetidas en sus cuartos, en sus casas, y salieron a la luz pública y ahora A ya no les da triunfar, pena. a triunfar. Porque antes usted le Ahora. preguntaba a una mujer, ¿y usted es madre soltera? El término de madre soltera se viene escuchando a partir de los 90. Previo a eso Sí. no había. La mujer le daba como pena, es Ajá, como cuando ajá. alguien tenía ¿Sabe cáncer. por qué, Ah, Francisco Javier? sí. Porque en los años 90, desde los años 90, que es la generación Y, se le llama la generación Y desde los años 90 a los 2000, nosotros hemos experimentado el mayor número de familias disueltas. ¿Por qué? Porque también la mujer ha alcanzado lo que es más independencia. Entonces, al verse la mujer más independiente, no se ve sometida a un hombre, ¿verdad? Teníamos o tenemos desde ese entonces más oportunidad como de tener trabajos. Y si ustedes ven, ahora las mujeres han alcanzado cierto liderazgo. Ahora quienes tienen más trabajo o tienen mayor facilidad de tener un trabajo más formal, ¿verdad? Son las mujeres que los hombres. Claro. Contratan más a mujeres ahora que hombres. ¿Por qué? Porque tal vez somos como más accesibles, más flexibles, Más porque tal vez disciplinadas. somos más disciplinadas, porque Más tal vez bonitas también. no nos vale, Oye, ¿verdad? está viendo ahí. Muchas cosas. Mira, Entonces, esto acá treco, y la diferencia de ver una mujer elegante, Sara. bonita, así como Sara Esther, Ahora. ¿ah? ¿Qué va a querer el jefe? No, Yo vete, le decía cabrón. lo de las madres solteras. Porque sí he escuchado mujeres, si vale el término, como bien posesionadas, ¿va? Bien posesionadas. No, yo soy sola, yo saco adelante a mis hijos y yo puedo todo. Pero las he visto caer desmoronadas también. también, sí. Porque dicen, mis hijos no tienen a su papá. Así es. Y cuando es el día del padre se desmoronan, y cuando es Navidad se desmoronan. Y Sí. cuando un montón de cosas se desmoronan. Y un Porque al hijo final necesita. ocupan la figura. Es que Requieren yo creo la que figura. Así el peor error que También. pueda cometer un ser humano, y eso yo públicamente lo he dicho y lo sigo sosteniendo, y lo escuchaba precisamente en una reunión que teníamos el día sábado. Una madre no puede pretender que dice, no, yo soy padre y madre, no. No hay ni padre, madre, ni madre, padre. No, usted es padre y es padre, y usted es madre, es madre. No hay ese rol del padre no lo puede de mil Ni maneras viceversa. pretender tan siquiera insinuarse una madre que hizo ese rol, o a la inversa, que un hombre pretenda Ser cubrir el madre. espacio de la madre, no. Así es, no se puede. Aún Y por mucha desviación que tenga, no va a poder ser madre, y no es ¿verdad? nada, no es nada eso, sino que el que sale perjudicado o la que sale perjudicado son los hijos. Exactamente. Los hijos siempre ocupan una figura materna o una figura paterna. Nada va a sustituir eso, jamás. Y ese niño o esa niña crece con ese vacío. Y ese vacío muchas veces lo llega a... Ese vacío, por ejemplo, se ve en la adolescencia. En la adolescencia donde los niños o las niñas están en esa etapa de cambio y necesitan ese rol que el padre o la madre no pudo desempeñar. Necesitan ese ejemplo. Y también lo demuestran en rebeldía. Cuando hay separaciones, por ejemplo, en un hogar, que tal vez el hijo o la hija fue lo más tranquilo en la niñez, en la adolescencia llega a ser totalmente lo contrario. Yo he visto casos y he llevado casos y sabido también de casos de que ese niño o niña ha demostrado su rebeldía en su máxima potencia, es decir, se escapan del hogar, contestan a sus padres, salen embarazadas o el hijo embarazó a una muchacha, ¿verdad? Entonces vemos cómo perjudica mucho lo que es una familia monoparental y cómo una familia nuclear se llega a tener, por ejemplo, tiene más posibilidades de que los hijos lleguen a triunfar. Pero, Ahora, lo que solo pasa es que un detalle también que hay le el... quería ¿Ah? comentar. ¿Sí? El hombre es fundamental. Sí. Yo creo eso. Pero como O la sea, mujer. Como la mujer, pero es También que, como la mujer, pero es que el sí. pensamiento de Sara me parece a mí que es un pensamiento muy global sobre el tema del feminismo y de la equidad de género. Pero yo siento que no solo la mujer en Honduras, en el mundo entero, le gusta, requiere y le urge tener el respaldo de un hombre. Y no a nivel de equilibrio. Yo creo que no, yo ahí disiento porque yo creo que, y he conocido mujeres muy independientes, muy capaces, muy luchadoras, pero que cuando les hizo falta el respaldo de un hombre, se nota, se siente y lo sufren. Ok, Por Alan. mucho éxito que Sí,
La psicología dice, las mujeres somos seres netamente emocionales y los hombres son más racionales, ¿sí? La mujer siempre necesita, por ejemplo, de ese cariño, de ese apoyo, ¿sí? Los hombres son como más metidos al mundo de... más en sus cosas, ¿sí? Son más racionales. Pero también la mujer se ha hecho fuerte durante el camino y este transcurso de los años. Y no es que una mujer no pueda vivir sin un hombre. También los hombres no es que no puedan vivir sin las mujeres. Imagínate vos sin tu esposa, que te deje los hijos, ¿verdad? ¿Cómo te vas a ver vos? Vas a necesitar una niñera, vas a necesitar alguien que te cuide de tus hijos. Sí, necesitas también el respaldo de una mujer. Todas las necesidades de los seres humanos, siempre tenemos esa necesidad emocional. Sea hombre o mujer, esa necesidad emocional de que nos quieran, de que nos sintamos importantes, ¿verdad? Y que eso también la iglesia de alguna forma o ese ejercicio espiritual te llena. Entonces no es que el hombre le urge, o una mujer le urge, o decir también que a un hombre le urge, ¿verdad? Pero sí, muchas veces afrontamos la vida y muchas mujeres han dicho, no, yo voy a criar mis hijos y sola, y hasta el día de hoy, solas, ¿verdad? Y se han acostumbrado a ello. Buscan muchas maneras también de distraerse. Muchas buscan la religión también. Entonces, ese término, por ejemplo, de que les urge, para mí no es correcto. Ahora, pero ¿cómo lo podemos percibir? ¿Una necesidad? Porque si lo vemos desde el punto de vista biológico, pues es normal que un hombre necesite a una mujer o también, la mujer necesite al hombre. Sí, pero es que quieren ¿verdad? venderlo como que a nosotros nos surgen más las mujeres. Ay, por eso dijiste, no. No, verdad. O sea, Yo creo que iba a depender mucho de la persona. Ahí volvemos a los patrones, ahí podríamos volver a los patrones que usted dice, algunas estructuras mentales de la sociedad en cuanto a lo que dice Andrés Pavón, el colectivo, ¿cómo se llama? El imaginario colectivo que mete presión a ciertas cosas que deberían de ser, deberíamos de verla con cierta normalidad. Sí. Y que yo creo que en ese sentido, por eso es que los europeos y los gringos no sufren tanto. Ellos logran determinar en una relación cuando es de amistad, que pueden salir, se pueden besar, pueden andar agarrados de la mano y no hay ninguna complicación si se vuelven a ver dentro de 6 meses, 1 año y se vuelven a tratar de la misma manera. A una etapa de noviazgo, donde hay una relación ya de compromiso. Entonces comparten, si van al restaurante, los dos pagan la mitad. En Honduras no. Las mujeres ahí son machistas, no son machistas, son feministas. ¿Va? Y es que cuando usted invita a los Estados Unidos, allá al momento de pagar la cuenta, la novia paga la mitad y el novio paga la mitad, es compartido. En Honduras no, el novio tiene que pagar, si no puede pagar, ya no sirve. Sí, no, es una realidad. Realmente sí se ve, realmente eso se ve. Y y piense que normalmente, como yo soy bien así, ¿verdad? Yo les digo muchas veces, cuando me dicen, ¿verdad? Que él paga todo, que no sé qué, que yo salgo y, ¿verdad? Yo no gasto ni un lempira, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué no te tomas un tiempo con él y lo invitas? ¿O por qué no pagan ambas partes? Conozco casos que sí, pero muy escasas, ¿verdad? Si yo lo miro, escasas, yo le digo que es agarrado. Y me pregunto, ese muchacho déjalo porque ya ese no usted sirve. Como padre, usted como... No, como amigo, o como aunque no la conozca, que me vi que acabo de pagar la cuenta ahí de mi novio. ¿Qué me opina usted? No me deje de un vago. No, usted lo haría, Alan, usted lo haría, yo sé que usted lo hace también. Pero ya ve usted mismo, ¿cómo lo dice? Entonces es la costumbre. Entonces, sí, por eso es la costumbre. De repente, si uno yo tuve la experiencia en los Estados Unidos y entonces allá muy normalito, pues yo pagaba ahí lo que me correspondía pagar. Pero ya cuando vine aquí a Honduras, no permitía que alguien pusiese, pidiera una taza de café que ella lo iba a pagar. En Honduras es no ser... Y hay que ir yo conozco amigos que están en la casa, ellos se dan el lujo de embarazar a una muchacha y seguir en la casa ellos, pues les dan de comer y todo, tranquilo, y van a visitar siguen siendo como novios, cuando quieren van a ver a sus hijas, pero no es que llevan nada, más bien ellos lo que van es a traer. Y estoy viendo un fenómeno que estoy impactado. Yo vi el caso de un joven, por esas cosas de la vida salen embarazadas, pero él asume la responsabilidad y quiere asumir la responsabilidad. Sí. Entonces ya la decisión ya no era de la niña, de la muchacha, que es una muchacha mayor de 20 años.
sino que de los papás. Entonces los papás, no, es que sí. ese muchacho no va a ser el papá de tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, se ven perjudicados. ¿Por qué se llega a esos yo límites? creo que debe, mira, aquí hay muchas... Y cuando, no, pero cuando usted va a la ley, ¿sabe usted que porque el papá no contribuyó económicamente le pueden quitar la patria? Claro, patria es que la ley, y ahí es otro tema, ¿no? Sí. Un tema delicado. Aquí la ley está así, ¿ves? Sí. Está así, pero no. Creen que le hacen un favor a las mujeres y no es así. Porque a veces hay mucha injusticia. Hombre, ¿sabe usted cuánta falsa denuncia hay? Sí. Ahí debe haber mucho cuidado con ese tema, que podemos abordarlo ampliamente. Pues, Pero yo digo una cosa. Sí. Aquí en este país en particular, hay doble moral. Acá hay doble moral. Y sobre todo hay doble moral de los padres de familia. Porque los padres de familia, bueno, los padres, creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta. O que nos creemos dioses. O creemos que si los hipotes cometen errores, o si uno comete errores, No los dejan. es que no, sí, hombre. No los dejan ser. Por No los ejemplo, dejan ser. si una muchacha decide, ya lo decíamos, decide tener una relación sexual, ya es cosa de hombre. Y no, ya sabe las ya consecuencias. sabe, hombre. Ya sabe Una las persona consecuencias. mayor de 20 años. ¿No? Y va a ahí yo decir que comparto mucho lo que Javier me ha venido diciendo Sí. por años, o sea, que uno la va a matar, que uno la va a fajear, que uno la va a colgar, que uno la va... Es mentira, hombre. Sí, al Es final. mentira, todo Y uno yo- se calma y yo- busca la mejor decisión. Sara Sí. Esther, y usted que es psicóloga, yo siempre he peleado por años, antes de que tuviera hijas. Yo siempre sostuve que a mí me parece que la forma más torpe de un padre o de una madre es tratar mal a una hija porque salió embarazada. Sí. Si es el momento cuando debe de dársele Más apoyo. todo el apoyo, mostrarle alegría, aunque Así es. lógicamente pueda Sí. molestar, pero la responsabilidad tiene que asumirla uno como padre porque hubo alguna falla ahí Sí. en el momento. Y la gente dice, no, yo creo en Dios y todo lo que Dios ha dado, las montañas, el cielo, el sol, la luna, es porque Dios quiere. Hay algunos que se han inventado un versículo que no es cierto en la Biblia. Una hoja no se mueve si Dios no quiere. Ajá, y si creen eso, ¿cómo no van a creer que el fruto que tiene su hija es una bendición de Dios? ¿Por qué la ven del otro lado? Entonces, ustedes en vez Así es. de atropellar, hay tatas que han dicho, no, ese no es nieto mío. Papá, mira, aquí está el niño. No, ese hipote no lo quiero ni conocer yo. Ese es un bastardo. Así, expresiones de Y la naturaleza. juzgan cuando ni el mismo Jesucristo nos juzga durante toda la vida, sino hasta que nosotros morimos, ¿sí? Que es lo que nosotros creemos como cristianos. Juzgan a sus hijos, juzgan todo, el ser humano juzga por aquí, todo lo juzga. Pero el único que tiene el derecho es el mismo Dios. Y lo hace hasta que uno muere, ¿verdad? Y cuando está ya en el juicio final, que creemos en un juicio final. Entonces, invitamos, por ejemplo, también a nuestros televidentes de que no se tomen el papel de juzgar. Si a usted le dijeran, como esa película que hace poco salió, La Cabaña, que ahorita está en cines, que es muy buena, si a usted le dijeran como papá, ¿a quién usted debe de juzgar a sus hijos? Vaya, por ejemplo, Alan, ¿a quién enviaría al infierno? ¿A su hija o a su hijo? ¿A quién? Y si tendría que elegir, ¿verdad? Elija. Y si le exigen elegir, elija. ¿Cuál de los dos? ¿Podría juzgar usted eso? No. ¿Qué hizo entonces nuestro Padre Celestial? Se sacrificó por nosotros, murió por nosotros. Él se sacrificó y Él bajó hasta los infiernos y rescató, incluso en la Biblia dice, hubieron resucitados, gente que injustamente fue crucificada e inmediatamente descendió de los infiernos. Y esta gente resucitó y lo vieron muchas personas, por ejemplo en Galilea, cuando Él resucitó, ¿verdad? Y no solo Él, sino que los demás que habían sido juzgados o habían sido crucificados y obviamente estaban en el infierno y Él sacó todas esas almas. Porque la misericordia de Dios es grande. Usted no puede juzgar. Y es diaria. Fíjense que, diaria, mire sí. cómo es Dios en su nobleza. Que la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana. Así es. O sea, es la posibilidad de que si uno pecó y uno se arrepiente de corazón, Volver a empezar. Dios, La conversión. Dios olvida lo pasado y cuenta de aquí en adelante. Así es. Es extraordinaria la forma del amor de Vivir- Dios. vivir el Y presente, aún así sí. el ser humano peca. Pero Dios tiene misericordia, Así misericordia y misericordia sobre misericordia.
Así es. Y que esa es la oportunidad. Y es básicamente en el tema este que estamos hablando, de a veces el rechazo que hay de los padres de familia. Así es. Es admitir, ¿verdad?, a un ser humano que al final les termina, miren, fíjense que esos padres que son así, terminan, los niños los andan ya casi con el después, los andan como aladitos de así, del collar, después de que dijeron tantas cosas. Vi yo la experiencia, y con esto ya vamos a entrar al tema por el que hemos invitado a Sara Ester también. Se molestó porque el hijo embarazó a una muchacha, y cuando lo vio, no, yo no quiero saber nada de él. El embarazo de la muchacha tuvo que compartir en la casa, y la actitud del señor fue muy drástica, muy dramática. Nació el niño y él mantuvo una actitud así, pero cuando el niño iba creciendo, el señor fue teniendo, el niño le fue ganando el cariño, y fue tan dramático que lamentablemente él falleció. Pero le permitió Dios que él lograra recuperar el cariño del niño, sentirlo cerca y hacer muchas acciones en favor del niño que borraron totalmente lo que había ocurrido previo. Y se murió, y apenas un año o año y medio tenía el niño, 2 años. Pero son de las experiencias que uno ve y que uno quiere trasladársela también al padre. Al padre y a la madre. Ellos deben de tener cuidado de sus hijos. Y si ocurre algo así, lo menos que tiene que hacer es uno convertirse en juez. No, uno debe darle el apoyo y el cariño a sus hijos. Es difícil porque somos humanos, pero errores cualquiera lo comete. Tal vez uno no cometió ese tipo de error, pero sí cometió muchos más, ¿verdad? Y como nadie te vio, nadie te juzgó. Un embarazo en una sociedad, usted sabe cómo son los vecinos, o cómo son las familias, ¿verdad? Como eso es lo que más daña. Bueno, Sara, pero... Sí. No, me permita, yo le voy a hacer la pregunta. No, Es que él siempre hace esa pregunta, entonces yo se la voy a quitar hoy. Porque pero entonces lo voy a dar. No, pero usted siempre la hace, usted termina haciendo. Es que él siempre hace esa pregunta con las invitadas y les pregunta, ¿cómo anda su vida sentimental? ¿Tiene novio? ¿Ya se va a casar? ¿Cómo están los planes? Y entonces, como yo te conozco, entonces yo te pregunto, dime cómo anda la cosa, ¿tenés un novio en la iglesia? ¿Tenés un novio en el bar? ¿Cómo has tenido? No, hombre, solo un novio, porque así como lo plantea usted. En la bar y en la casa. Sí, de verdad. Dije, ¿tenés un novio? Oiga bien cómo lo dice, lo plantea usted. ¿Tenés un novio? Dice, en la iglesia. O también tenés un novio en el barrio. O tenés o sea, que como que le va sumando novio. No, porque la iglesia queda en el mismo barrio. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo está su vida sentimental? No, ¿y por qué? No, porque es importante. No, porque muchos ahorita están ahí pendientes de ver una chica. Aquí ya nos están pidiendo, por favor, preguntar si tiene, Sara Ester tiene novio o no tiene novio. O lo puede negar acá al público. Sí, no hay problema. Y no se preocupe, Alerito, que así es el fútbol. Así es el fútbol, sí. Aquí es soltera en este programa. No, realmente no tengo por los momentos. No, yo soy súper selectiva. Creo que es un mal eso. Es un mal. Pero también me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. Entonces, es cualquiera también, ¿verdad? Que voy a yo darle mi cariño. No es cualquiera al que uno debe... Pero ya en su experiencia pasada de novios... No, realmente no he sido así como un buen noviera, así, ¿verdad? Sí me han llegado a gustar muchachos, sí me han llamado la atención, pero lastimosamente no he tenido así como una experiencia de noviazgo que yo pueda decir, bueno, fue realmente novio, fue realmente una persona a la que me compartió. Ajá. ¿Y no hay buenos muchachos en la iglesia? Fíjese que no me llama la atención. No es que no me interesa. ¿Los de esa iglesia? ¿A dónde tienen que mandar la aplicación? Me están preguntando aquí. Pero ¿cuál es el perfil? Pues, ¿cuál es el perfil de muchacho que te gusta? Bueno, primero creo que es muy importante que tenga a Dios en la vida. Sobre todo, ¿verdad? Me gustan mucho las personas académicas que quieran lograr un nivel académico donde también quieras dar un servicio a la sociedad y que tenga valores. El hecho de que una persona tenga valores creo que es sumamente importante y que quiera formar realmente un hogar, una familia nuclear, ¿verdad? Que no sea esas personas que solo les interese un tanto de años y ya no te quiero, me aburrí, ¿verdad? Sino que una persona muy segura de sí misma. Y muchas cosas más que yo pueda decirles a ustedes, pero básicamente eso, ¿verdad? Y que, claro, que sea emprendedor. A nadie creo que le vaya a gustar a alguien haragán
o que consuma drogas o alcohol, ¿verdad? Que se vea como que, me encanta el alcohol todos los fines de semana o una vez, no sé. Que digo yo que una cerveza incluso es medicinal. Una vez al mes una cerveza te ayuda, ¿verdad? ¿Te tomabas la cerveza al mes vos? Fíjese que no me gusta, pero sí que sé que tiene beneficios, beneficios para la salud. Pero no me gusta. ¿Vino? El vino sí. ¿Y si tomas vino? ¿Cada Sí. cuánto? Ay, cuando me invitan, pero allá. Ahora, esto no es importante, y lo que pasa es que también la vida, eso de la... ¿A quién es que estaba contando? No sé si aquí es que nos contaron. Alguien nos contaba, sí, aquí fue que nos contaron una de las experiencias, que decían, no, el muchacho cuando yo lo conocí era un hombre formidable, sí. buena gente, Sí. es un hombre sin tacha, era un cabañas, pues. Eso es todas las mujeres en Sí. situación de casada, ¿va? Exactamente, era cabañas, pero dice que hubo tiempo después, cuando empezó a relacionarse con él, era todo lo contrario. Cuando Entonces, se casó. Después de que se casó, Ajá. cambió radicalmente su forma de Sí. ser, pero yo creo que es también parte de la vida. A los hombres nos pasa, a las mujeres también. Sí. Ahora, ¿qué actividades tiene y qué compromiso ha adquirido usted ahí en la Iglesia Sagrada Familia? De buen qué recuerdo grupo le decía yo. Ajá. ¿A qué grupo pertenece? Ah, sí. Sí, yo pertenezco al catecumenado, Sí. al movimiento neocatecumenal. Ahí están mis cuñadas, Juanita Aguilera, de Aguilera Juanita, y también Otilia Antonia. Otilia, sí, yo Sí, tengo un son gran una- aprecio a Otilia. Fueron Sí. de inicio de los iniciadores ahí. Mi mejor Pues yo- amiga Ajá. pertenece al catecumenado también. Entonces le comentaba yo que tuve la oportunidad de estar ahí en la iglesia, Parroquia Sagrada la Familia, parroquia sí. Sagrada Familia. Tuvimos un grupo juvenil, bueno, éramos muy léperos ahí, pero nos permitían los padres. Éramos un grupo musical, mis amigos tocaban guitarra ahí, excepcional, Ricardo Sosa, estaba también Giovanni Sandoval, entre los que tocaban guitarra estaba Germán Bertrán y otros que de repente Dagoberto Aplícano, que ejecutaban magistralmente la guitarra, y entonces íbamos y cantábamos las misas. Y que era al Un principio servicio, un cierta resistencia a no hacerlo, pero ya después se llegaron los Rebeldía, padres canadienses y fueron permitiendo que se cantara en la misa. Sí. Y estuve en los que es también delegados de la palabra, y a cursillos de cristiandad. Pero tenía una cualidad, no sé si no la ha perdido la iglesia, Sagrada Familia, y es que antes había una atención en cada barrio, en cada colonia, y también algunas aldeas que le corresponden, a través de los delegados de la palabra, a través de los cursillos de cristiandad, a través de los y en eso aparecieron también ya los grupos catecomunales, y tengo entendido que en algunas otras iglesias cercanas que dependen de la Sagrada Familia también están haciendo esa También labor. como la San Antonio de la Torocagua, una Sí. de ellas, ¿verdad? Sí, realmente el catecumenado, para remontarnos un poquito más atrás, fue aprobado como movimiento en 1969 por el Sí. Concilio Vaticano, ¿verdad? Realmente el catecumenado nació en las catacumbas, que eran lugares como subterráneos donde los cristianos solían como esconderse, ¿verdad? Exacto. De lo que es, eran perseguidos, sabemos, ¿verdad? Y ahí es donde ellos hacían alabanza a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, en agradecimiento, porque sabían el verdadero significado y hacían lo que Dios o que Jesús mandó a hacer, ir y anunciar el Evangelio y de anunciar de que yo resucité, que el cristianismo no es que sea una religión, sino que es un anuncio, el anuncio de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y murió por nuestros pecados, pasión, muerte y resurrección por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo el cristianismo, el poder evangelizar, el anunciar que realmente somos personas que después de esta vida tenemos ya una vida después de la muerte, y que esa es la verdadera vida, la gloriosa, el estar alabando a nuestro Señor, alabando a Dios. Una de las, fíjense que en Comayagüela, una de las procesiones más esperadas eran precisamente las de la Sagrada Familia. ¿Cuándo Inmaculada Concepción inicia también, sí, cada una de las procesiones? ¿Cuándo inician las actividades? Bueno, ayer fue la de
De Ramos. O Sí, el Domingo de miércoles Ramos. es que hacen la del... ¿El qué? ¿El Vía Crucis? No, ¿qué continúa después? El día miércoles creo que tienen una actividad. Bueno, ayer fue Domingo de Ramos, Sí. ¿verdad? 40 días atrás fue lo que es La Cuaresma. miércoles de ceniza, ¿verdad? 40 días se cuenta desde el miércoles de ceniza hasta lo que es Domingo de Resurrección, ¿verdad? Correcto. Entonces, ayer fue Domingo de Ramos, que significaba la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo hacia la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido como un rey, sabiendo que fue recibido hipócritamente. Jesucristo lo sabía, ¿verdad? Pero entraba allí donde se iba a convertir nosotros como iglesia y Él en nuestro esposo, en ese esposo en que se entrega locamente por su esposa, que es la iglesia. ¿Por qué locamente? Porque murió por nosotros, murió en una cruz, fue crucificado cuando Él nunca cometió acto que lo justificara esa acción, ¿verdad? Que el pueblo al final lo pidió, a gritos lo pidió. Entonces Jesucristo, sabiendo de que entraba a un lugar donde Él sabía que Él iba a ser crucificado, que su recibimiento era de cierta forma hipócrita, ¿verdad? De la mayoría de ellos, entró como rey y entró de la manera más humilde que pudo haber entrado el rey, quien realmente nos da la vida, por quien realmente vivimos. Entonces, después de Domingo de Ramos, que son las palmas también de la victoria, que llamamos nosotros los catecúmenos, que nos entregan también en un paso que hacemos, porque sabemos que es a través de pasos, es renovando nuestro bautismo, que así está Kiko Argüello y Carmen Hernández, que fueron los fundadores del catecumenado. En España, ¿verdad? Exacto, en España nació, se da esto. Entonces, el Domingo de Ramos, que fue ayer, y hoy lunes, lo que son lunes, martes, miércoles, son las horas santas, 72 horas, donde tienes la oportunidad de adorar a Jesucristo, que está hecho hostia, que está lo hecho que pan. algunos lo conocen como el Santísimo, ¿verdad? El Santísimo, es una hostia metida en una urna y la gente llega ahí a orar. A adorarle. Entonces, todos los grupos, por ejemplo, a los cuales perteneciste, tienen la oportunidad de, por ejemplo, por turnos, ¿verdad? Porque existen tantos que por hora les toca a ciertos coordinar. Entonces, al catecumenado le toca el miércoles a las 4, de 4 a 6, por ejemplo, ¿verdad? Le toca el miércoles a nosotros, pero desde hoy ya están coordinando y tienen la oportunidad de poder adorarle al Señor. Sabemos que Semana Santa no es una semana donde tienes la oportunidad de ir a vacacionar ese no es la razón. Es, por ejemplo, tener el tiempo para Dios, netamente el tiempo. No digo que está mal, por ejemplo, ir con tu familia y compartir un rato, ¿verdad? Y viajar o relajarte un poquito, pero lo que es Semana Santa está hecha para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo, contemplar esa pasión, muerte y resurrección, revivir esos momentos, y es un tiempo más que todo de reflexión. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿estás realmente arrepentido de lo que tus pecados? ¿Vas a seguir siendo lo mismo? ¿Vas a seguir pecando? Entonces, este es el tiempo. Y existen estas 72 horas. Está hasta el miércoles. El jueves, ¿qué sucedió el jueves? Bueno, el jueves se hace la misa de lo que es el lavatorio de pies. ¿Y qué nos enseña el Señor en el lavatorio de pies? Es el servicio a los demás. Cuando un rey se va a sentar y te va a lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Pero aquí o usted, a sus servidores. Los catecúmenos rompen el círculo porque anteriormente era el sacerdote el que hacía el lavatorio de los pies con los más cercanos colaboradores. Lo sigue haciendo. Sí, lo sigue haciendo, pero ahora en el caso de los catecúmenos tengo entendido que son ustedes, o sea, la feligresía, entre la misma feligresía que hace ese acto de invitar. Las catecúmenas, las comunidades, ¿verdad? Que nosotros los catecúmenos estamos por comunidades, nacemos porque es una combinación entre personas jóvenes, adultos y personas mayores. Convivimos, así como lo hacían las catacumbas, ¿verdad? Los cristianos. No tenemos nosotros como esta persona, no porque, ¿verdad? Es de la cárcel o ha sido ladrón, sino que no hay edad. Y se entra como en la adolescencia, de los 14 años puedes estar ahí porque ya empiezas los procesos reflexivos, incluso a esa edad.
e ir comprendiendo el camino es muy difícil para un adolescente, pero llegan a ser incluso catequistas al final, ¿verdad? Como mis papás tienen mi edad de estar en el catecumenado y ellos ahora hacen comunidades ellos. Entonces, sí lo hacemos, existe el lavatorio de pies dentro de la comunidad, que es un rito que se hace, donde se leen las lecturas, se hace reflexión, porque es importante siempre el ser humano estar en reflexión, como crecimiento personal, ¿sí? Y nos lavamos los pies, así. Entonces, el responsable de la comunidad, quien coordina, le lava los pies a todos, como un acto. Y después, nosotros procedemos, por ejemplo, a lavar el pie al de la par. O si tuvimos un problema, por ejemplo, yo tuve un problema con Alan, ¿verdad? Entonces, Alan, una discusión que se dio, nos tratamos mal, lo que sea, porque existen también eso muchas veces. Bueno, yo le voy a lavar el pie a Alan, ¿verdad? Como el hecho de servirte y también de humildad, ¿verdad? Como yo persona que estoy experimentando ese proceso de reflexión, de poder comprender lo que Jesús hizo en ese tiempo. También lo podemos ver en otra lectura donde una mujer se acerca y le perfuma los pies a nuestro Señor Jesucristo como signo de perdóname por todo lo que he hecho, ¿verdad? Entonces ese también es servicio, incluso le secó su piel con su cabello, ¿verdad? Entonces ver ese servicio es lo fundamental en el lavatorio de pies. Ahora, Alan no está hablando mucho porque está un poco afectadito ahí de salud, es la edad. Sí, la edad, sí, malo. Óigalo. Pero también hay el jueves y eso sí me gustaba a mí, ir a los jueves, el día jueves es lo que se llama la procesión del silencio. Ah, sí. Que hay una contradicción porque lo que se oyen son cadenas, ¿verdad? O sea, que si hay ruido, van golpeando la calle con las cadenas. Así es. Entonces, el día viernes ya sí es el acto máximo, que es la crucifixión. La crucifixión. El viernes la parroquia lo suele hacer en la mañana, ¿verdad? Siempre parten de un punto diferente, casi todos los años. Y se trata de vivir, bueno, los jóvenes... Ahí, perdón, discúlpeme, ahí se unen todas las parroquias y hacen uno solo acto, o cada iglesia hace su actividad. Pues, por ejemplo, sé que normalmente la de la San Antonio también asiste. La parroquia, con las diferentes iglesias que tiene a su disposición, es una sola, ¿verdad? Sí, porque, digamos, está la de la Cerro Grande y otras... sí, pero eso ya es otra parroquia, entonces ellos hacen también... Ellos pertenecen a otra parroquia y hacen otra actividad. Ah, ok, muy bien. Sí. Entonces el día viernes es digamos, como el Vía Crucis. El Vía Crucis. No sé por qué debería, es como más significativa, fíjense. Sí. El día de la crucifixión, cuando debería de ser más bien la más significativa, cuando resucitó. Claro que ahí debería de haber más emoción y debería ir más cantidad de personas. Nosotros los catecúmenos, y yo pienso que la mayoría también de las personas que asisten a lo que es la Pascua, a lo que es la pasión, muerte y resurrección que se vive en viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Realmente para mí y a mi criterio yo vivo más lo que es la vigilia pascual, donde lo que estoy esperando yo es la resurrección. No estoy esperando que muera un viernes, ¿verdad? Sino que yo espero con mucha más ansia la resurrección. El viernes uno puede contemplar a través del Vía Crucis el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Que Jesús murió. Y puedes revivir todo eso porque es una serie de lecturas, ¿verdad? Y de secciones donde tú vas parando, no recuerdo el nombre, cómo se le llama. Estaciones, sí, gracias. Estaciones donde vas parando y vas reflexionando. Sabemos que lo que se ve en una dramatización o incluso lo que se vio en la película La Pasión de Cristo no se asemeja incluso a lo que dice la Biblia, porque Jesús no tenía figura alguna, no tenía ni presencia alguna, no tenía, o sea, era totalmente desagradable ver la imagen que él reflejaba por lo flagelado que fue, ¿verdad? Y vemos en la pasión que también se dan estas 7 palabras, ¿verdad? Imagino que usted también estuvo involucrado. Las 7 palabras que tienen tanto significado, tanta profundidad, y reflexionarlo es sumamente bello, porque uno puede experimentar ahí
el sufrimiento también que sintió nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que tuviera sed, el hecho de que dijera, Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios siempre estuvo allí, cuando también en Dios vamos a poder ver esas marcas. Muchas veces los seres humanos decimos, me siento abandonada, cuando por ejemplo secuestran a un hijo, cuando a mí me secuestran, cuando a mí me asaltan con una pistola, cuando tal vez me dispararon, ¿verdad? Pero siempre Dios está en esos momentos más duros, siempre está a la par, nunca nos abandona. Y nosotros los humanos nos cuestionamos y decimos, Dios, ¿por qué me abandonaste si yo te sirvo? Ven ustedes, por ejemplo, muchas veces pueden decir ateos, imagínense si Dios existiera, ¿cómo va a dejar crucificar a su hijo? O si el mismo Jesucristo tuviera poder, ¿por qué no se bajó de la cruz, verdad? Que fue cuestionado también en ese mismo momento, hasta el último momento Jesús fue cuestionado y se rodeó de tantas personas que creían o no en Él. Entonces, caemos a lo que después de las 7 palabras, también vamos a la procesión que decías, y es noche de ayuno, de tarde de ayuno. El ayuno es como un sacrificio que hacemos a nuestro Señor Jesucristo. No solo puedes ayunar, por ejemplo, no comiendo, porque el ayuno también requiere de, por ejemplo, de cosas como estas, deshacernos de estas cosas por 24 horas, de redes sociales, de estar como en mucho contacto con las personas y hacer ese sacrificio. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta beber? Bueno, entonces haces ese sacrificio y no bebas. ¿Te gusta estar en las redes sociales? No lo hagas. O sea, ese sacrificio ofréceselo al Señor. Y cosa que siempre va a la par es el ayuno y va la oración. Y ambas no pueden ir separadas, jamás. Porque a través de un ayuno lo estás ofreciendo por cierta enfermedad. Por ejemplo, tu mamá está enferma, ofrece un ayuno por ella. Violencia en el país, ofrece un ayuno. O sea, tantas cosas. Y el ayuno es una forma también de santificarse, porque estás en un proceso de reflexión todo ese tiempo. O el decir, por ejemplo, como nos dicen a nosotros los catecúmenos, decir después de un paso a la oración, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. ¿Creen que no tener 24 horas en la cabeza esa oración no te hace una mejor persona? ¿Verdad? Entonces, ofrecer ese ayuno por nuestro Señor Jesucristo realmente es significativo. Y nosotros los catecúmenos estamos llamados a hacerlo, al igual que también la iglesia entera, ¿verdad? Que también lo dicen los padres, no solo a nosotros, sino que a los demás. Y caemos a lo que es el sábado, ¿sí? Y el sábado ya se vive lo que es la vigilia pascual, que es algo maravilloso. A mí, Alan y Javier, a mí mis papás desde chiquita, o sea, no les miento, desde que yo estaba bebé, me han llevado. ¿Cuánto dura una Eucaristía de catecumenado? Desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y yo sentada en la zona de los niños, escuchando cada una de las 9 lecturas que se hace. Y también tenemos una participación, los que éramos niños o los que hoy son, también la tienen, donde hacen preguntas a sus papás, donde, por ejemplo, ¿por qué el candelabro tiene 7 candelas? ¿O por qué el Padre se viste de tal color? ¿O por qué hoy nos estamos desvelando? ¿Verdad? Entonces, tantas preguntas que los niños se hacen y los papás tienen que contestar. Lo hace público abierto. Y es muy bonito. Y experimentar cuando tocas la campana de que nuestro Señor Jesucristo a esa hora calculada, ¿verdad? Resucitó y que ya está resucitado y que lo hizo por nosotros, realmente es muy significativo. Y que se celebra con las carreritas de San Juan y todo esto que le pone alegría. Sí, alegría y todo, domingo. Sí. Ya estamos en la parte final del programa. Ese día se enciende lo que es el cirio pascual también, ¿verdad? Que pascual, es una candela bastante grande y que uno siempre que uno va a la iglesia la ve encendida los 365 días del año, mañana, tarde y noche, pero que es precisamente en el mes de abril cuando... también creo que esa es la época cuando los sacerdotes bendicen el agua. Sí, también. Cuando hay oportunidad de agua bendita y algunos otros rituales que son propios de la iglesia católica. Sí, qué importante. Y fíjese que lo de eso del cirio me llama la atención porque el padre entra con el cirio y lo primero que tú oyes cuando es una vigilia dice, y con las luces apagadas, luz de Cristo. Es la luz del mundo, es quien venció la muerte,
¿Quién iba a vencer la muerte? ¿Quién por nosotros, por sus pecados, por mis pecados iba a morir? ¿Quién está dando la oportunidad de conversión cada día? Así es. Bueno, gracias Sara Ester Ruiz Núñez por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Y sin duda que ha sido grato poder compartir. Vamos a tener en el futuro oportunidades para que hablemos más de la psicología y que me logre convencer a Alan Fiallo de que las mujeres pueden vivir solas también. Así es. Yo quiero aprovechar el momento para enviar un saludo a mi hermana Andrea Ruiz, que hoy está de cumpleaños, y a mis papás y a todas las personas que nos están viendo, a Alma, a Delcia y a todas las que nos están viendo. Y también invitarlos a que se puedan involucrar esta semana en las actividades de la iglesia, que son procesos de reflexión muy bonitos. Desen su tiempo también, pero también denle ese preciado tiempo a Dios, ¿verdad? Y a todos los fans, admiradores de Sara Ester, posteriormente estaremos dando los detalles. Gracias, Sara Ester. Gracias por acompañarnos. Nuevamente le reiteramos. Sin duda que ha sido agradable hablar con una profesional, pero también con una persona que está vinculada al tema de la iglesia y tener el conocimiento que muy pocas veces ocurre en un católico, el saber cómo es que se desarrolla cada una de las actividades. Pero qué bueno que Sara Ester, una joven profesional muy interesada en las cosas de Dios, nos haya acompañado esta mañana para ponernos en perspectiva durante esta Semana Mayor de las actividades que desarrolla la Iglesia Católica en Honduras. Don Frank Gómez. Efectivamente, Sara Ester Ruiz, joven talentosa y de grandes valores como consejera y orientadora, nos ha visitado hoy en el Sol de las Noticias. Gracias por haber conversado con nosotros, Sara Ester. Muchísimas gracias. Para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Sí. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República tenaz, porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible, El abogado está a sus anchas. estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.